Hay un tema hermoso que tiene que ver con la obediencia. Yo creo que de lo que único que realmente satisface a Dios es que se le obedezca. ¿Por qué razón? Porque el primer problema que tuvo el hombre con respecto a Dios fue la desobediencia. Desobediencia que podríamos darle un significado o un sinónimo, y es rebeldía. El no obedecer es rebeldía. El ser humano en Adán manifiesta su rebeldía a lo que Dios estableció. Por lo tanto, nosotros, todo el género humano, estamos viviendo las consecuencias de la rebeldía o desobediencia de nuestro representante Adán. ¿Cómo podríamos nosotros satisfacer la ira y la molestia de Dios por la desobediencia de Adán? Pues de la única manera era que alguien viniera conforme a Adán, pero que obedeciera absolutamente, la total obediencia. Y el único que califica es Jesús. Jesús es la obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Yo podría definir muchas cosas acerca de Jesús, ¿no? El Hijo de Dios, el Dios humanado, el Dios encarnado, todo lo que usted quiera, el cumplimiento de las profecías, el que partió la historia en dos. Pero básicamente en esta reflexión yo quiero mirar a Jesús como el segundo Adán con perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Y eso es doloroso. El título de la reflexión es el dolor de la obediencia. Jesús, siendo Dios, la primera muestra de obediencia es que se despojó de su deidad para poderse poner en condiciones como las mías o como las de Adán. Nació en una forma providencial como nació Adán. Adán no nació de mujer. Adán nace por obra y gracia de Dios. ¿Cómo nace el segundo Adán, Jesús? Por obra y gracia de Dios. Por eso el nacimiento virginal no es ni siquiera un dogma de fe, no, es una cuestión de sencilla lógica teológica. Eso es. Entonces nace ese segundo Adán y, a diferencia del primero, tiene que obedecer absolutamente, y no fue fácil. En la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 10, yo quisiera que usted no olvidara estos textos, porque de verdad son hasta controversiales, y yo diría que hasta cierto punto ofensivos para mucha gente que no quiere entender a Jesucristo como Dios. ¿Ofensivos por qué? Porque si Jesucristo es Dios, ¿por qué murió? Si Jesucristo es Dios, ¿por qué se sometió a todo ese sacrificio y los oprobios de la cruz? Pues el escritor en Filipenses dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad y tomó forma de hombre y se dejó matar en una cruz, que eso era una maldición. Entonces en Jesús vemos la obediencia perfecta, 100 puntos, pero no fue fácil. Por eso, amable televidente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que haya, como Jesús, obedecido al 100% la voluntad de Dios. Y le quiero llamar la atención y recordar el pasaje de Getsemaní, cuando él tenía que enfrentar la muerte de la cruz y todo ese sacrificio. Sudó en su angustia gotas de sangre, pero le dijo al Padre en soberana obediencia y sometimiento: si es posible, quita de mí esa prueba, esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque te quiero obedecer. Y Dios le dijo: a la cruz.
segunda vez fue en Getsemaní y volvió a orar, Padre. Eso es tremendo, doloroso, ese sacrificio. Si es posible que haya otra manera de salvar a los hombres que no sea muriendo en la cruz, quiero que lo consideres, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios el Padre le volvió a decir, tienes que ir a la cruz. Y 3 veces lo hizo. Y las 3 veces la respuesta fue la cruz. ¿Por qué? Porque obedecer duele, duele. Dios en Jesús nos está mostrando a nosotros el infinito amor para hacer de nosotros personas salvas. Por eso no despreciemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso no tengamos ningún intermediario, solo Jesús salva. Solo Él se sacrificó, solo Él murió y resucitó. En ningún otro hay salvación. Con todo respeto, María es llena de gracia, pero ella no fue a la cruz. Ella obedeció la palabra y dispuso que en su vientre se pusiera esa semilla por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero ella no fue sacrificada. Ella misma invitaba a la gente a que hicieran y obedecieran al Señor. Así que mis queridos y amables televidentes y visitantes, estamos frente a la obediencia perfecta de un Dios humanado. Por eso partió la historia y en ningún otro hay salvación. ¿Qué dice el texto de Hebreos? Como les digo, extraordinario y a veces ofensivo y controversial. Dice así Hebreos 5, 7. Y Cristo, Jesús, el Mesías, en los días de su carne, o sea, cuando vivió en medio de nosotros, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era el Hijo de Dios, Dios mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Por cuanto padeció, aprendió a obedecer y vino a ser el autor de eterna salvación. No es exagerado. No es exclusivismo, ni es fanatismo, expresarlo con toda la veracidad de mis palabras, que solo Jesús es el autor de eterna salvación, en ningún otro hay salvación. Porque nadie tuvo esa obediencia perfecta hasta el sacrificio, solo Jesús, solo Jesús. Así que entonces estos versos de la epístola a los Hebreos capítulo 5 son contundentes para entender que por encima de la obediencia perfecta de Cristo a su Padre Dios, no hay absolutamente ninguna otra opción para ser salvos. Y termina diciendo que fue declarado por Dios sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. No tenemos ni siquiera un sacerdote en Jesús, tenemos un sumo sacerdote que me alegra repetir esto, autor de eterna salvación. Gracias Jesús por tu perfecta obediencia, que a nosotros los imperfectos nos hace obedecer la voluntad de Dios. Ven Señor Jesús, y si no lo haces en el transcurso del día, mañana nos encontramos. Bendiciones.